un asombroso 3.388. Según Oryx, un sitio web de inteligencia militar de código abierto holandés, esa es la cantidad de tanques que Rusia ha perdido en Ucrania desde febrero de 2022. No todos los tanques fueron completamente destruidos. De las 3.388 pérdidas confirmadas de tanques, 2.332 están diezmadas más allá de la reparación, con otros 157 que han sido dañados, 367 abandonados y 532 capturados por las fuerzas ucranianas. Warspotting, un sitio web del Reino Unido que también rastrea las pérdidas confirmadas en la guerra de Ucrania, reporta números similares, aunque un poco menores. Dice que puede confirmar 2.995 pérdidas de tanques para Rusia, todas respaldadas por imágenes satelitales. Las cuantiosas pérdidas de tanques son un duro golpe para la estrategia bélica de Putin, ya que demuestran que su enfoque de usar superioridad numérica combinada con equipo pesado ha resultado en una trituradora de carne que está agotando lenta pero seguramente las reservas rusas. Mientras tanto, Rusia continúa perdiendo tanques. Lo que nos lleva al video de hoy. Aquí vamos a mapear algunas de las pérdidas de tanques más catastróficas que Rusia ha experimentado en ubicaciones específicas en Ucrania, con mapas e imágenes satelitales de tanques destruidos para resaltar esas pérdidas. Y comenzamos con una ciudad que, aunque quizás no sea tan conocida como muchas de las que han sido atacadas durante la guerra, jugó un papel crucial en la ofensiva rusa inicial. Trostianets, una ciudad cercana a la frontera entre Ucrania y Rusia, fue una de las primeras en sufrir el impacto total de los ataques con tanques por parte de Rusia. La ciudad fue ocupada rápidamente, con la 4ª División de Tanques de la Guardia Rusa entrando después de recorrer solo 20 millas desde la frontera en el segundo día de la guerra. La unidad de élite rusa encontró una feroz resistencia por parte de los defensores ucranianos, quienes trabajaron para evitar que los tanques rusos avanzaran por la ciudad hacia el suroeste, en dirección a Kiev. Según France 24 TV, Rusia logró convertir la estación de tren de Trostianets en un cuartel general temporal, aunque este movimiento solo alentó un bombardeo ucraniano diseñado para desalojar a los rusos lo más rápido posible. El medio informa que el contraataque resultó en la destrucción o daño de alrededor de una docena de tanques, con imágenes de 2 que se compartieron que muestran los cascos de las armas pesadas que Rusia utilizó. Las afueras de Trostianets no se libraron de la acumulación de tanques. En marzo de 2022, Militanji compartió imágenes de más tanques rusos diezmados en la región de Sumy, incluyendo un T-80U y un T-80BV. Otras imágenes revelaban vehículos blindados destruidos, incluyendo 3 vehículos de infantería de combate, 2 y algunos campamentos rusos en las afueras de la ciudad. Un año después del asalto a Trostianets, Ucrania había recapturado con éxito la ciudad, con más fotos emergiendo de los tanques que Ucrania había destruido con éxito en la ciudad. Radio Free Europe comparte una imagen que muestra un tanque T-34 preservado, utilizado en el batallón que recuperó la ciudad del control nazi en 1943, parado en su pedestal, rodeado de restos destrozados de vehículos rusos modernos. Una imagen satelital muestra la ciudad bajo ocupación rusa, con la estación de tren usada como cuartel general ruso, rodeada por 24 vehículos, incluyendo tanques, con el famoso monumento al tanque parado orgullosamente en el centro. Finalmente, Ucrania logró destruir una columna militar rusa completa, tanto en su defensa como en la posterior recuperación de Trostianets. La destrucción de los tanques rusos es clara en las imágenes compartidas por Live UA Map, con Warspotting también registrando 15 tanques perdidos en sus cifras de confirmación. Estas pérdidas incluyen variaciones del T-80 y T-70, y 2 que juntos formaron la columna vertebral de los primeros asaltos rusos en Ucrania. Varios de estos tanques se ven sin torreta, lo que sugiere que fueron impactados por granadas propulsadas por cohetes, con una imagen mostrando un T-80U completamente destrozado. Sin duda, Trostianets no fue la única región en Ucrania invadida por tanques en los primeros meses de la guerra. Bravary fue uno de los más cruciales. Situado a solo 15.5 millas al este de Kiev, Bravary no era más que un suburbio, antes de que los tanques de Rusia llegaran rodando desde el Oblast de Chernihiv. Luego, se convirtió en un campo de batalla. Las tropas rusas se vertieron en el suburbio como parte de un convoy que viajaba por la autopista M01, con esa columna incluyendo tanto el 6º como los 239 regimientos de tanques de la 90 División de Tanques de la Guardia de Rusia. Curiosamente, Rusia no dedicó muchos de sus tanques T-80 más modernos a esta columna, prefiriendo centrarse en el T-72 y sus variantes, probablemente creyendo erróneamente que pasarían por el suburbio sin resistencia. Pero la resistencia llegó.
Ucrania atacó la columna, intentando destruir los vehículos delanteros y traseros para evitar que Rusia se adentrara más en Brívari y también para impedir su escape. Solo la primera táctica funcionó, provocando intensos combates en el suburbio mientras los tanques rusos intentaban huir. No todos lograron salir intactos de Bavaria. Un dron capturó dramáticas imágenes publicadas por el Evening Standard que muestran los ataques de Ucrania a columnas de tanques, varios ardiendo en llamas mientras el resto maniobra para escapar. Durante unas 3 semanas, Bavaria se volvió un campo de batalla mientras soportaba el bombardeo ruso y las tropas del país intentaban tomar territorio. Sin embargo, el avance ruso fracasó y Ucrania logró recapturar varias aldeas en Bavaria mientras afirmaba que las fuerzas rusas casi habían abandonado el suburbio para el 1 de abril 2022. Un día después, se declaró que todo el Oblast de Kiev, del cual Bavaria es parte, estaba libre de soldados rusos. Las imágenes publicadas por Warspotting muestran la magnitud del daño causado a los tanques rusos después de la batalla de Bavaria. Aproximadamente 40 tanques, en su mayoría T-72 o variantes, fueron dañados o destruidos, muchos de ellos sin torreta debido a ataques con cohetes y drones. La batalla fue otra señal de alerta para Rusia, de que tomar Ucrania no sería tan sencillo como creía. Dado el volumen de pérdidas de tanques, para Putin ya debería ser evidente que depender de grandes columnas de tanques para conquistar territorio puede no ser tan efectivo como pensaba. Chupakivka también fue uno de los primeros lugares atacados por los tanques rusos. Pero una vez más, Ucrania resistió. Una imagen de Reuters de mayo de 2022 muestra el éxito en esta región, el cascarón quemado de un tanque ruso junto a un campo en la carretera. En aquel campo, un caballo pasta tranquilamente, aparentemente imperturbable por los combates a su alrededor. Warspotting revela que ese tanque es un T-80U, que previamente había sido fotografiado como parte de un par el 27 de febrero. Este tanque ruso, como otros 3 variantes de T-80, parece haber sido destruido en un contraataque ucraniano en la región, según reveló Warspotting. Chupakivka tiene otra razón para ser famosa en el contexto de la guerra en Ucrania. En mayo de 2022, la British Broadcasting Corporation reportó que Vadim Shishimarin, un soldado ruso, fue capturado en la región. Shishimarin, un excomandante de tanque, se convirtió en el primer ruso condenado por crimen de guerra durante el conflicto, tras admitir que disparó a Oleksandr Shelipov, un hombre de 62 años en Chepikivka. El caso destacó por la corta edad del comandante del tanque. Tenía solo 21 años en el momento de su condena. Este incidente reveló que Rusia dependía de reclutas muy jóvenes, no solo para invadir Ucrania, sino como comandantes de vehículos pesados. Probablemente la juventud e inexperiencia permitieron a Ucrania tener mucho éxito contra los tanques rusos en las etapas iniciales de la guerra. Nos trasladamos a la extensa región de Sumy. El Oblast se hizo famoso recientemente por ser el punto de lanzamiento de la invasión de Ucrania a Kursk a inicios de agosto de 2024, como lo muestra el mapa de la incursión de la British Broadcasting Corporation. Pero en marzo de 2022 fue una de las primeras regiones ucranianas en casi caer bajo el control total ruso, con combates a lo largo de sus fronteras que se intensificaron desde el 24 de febrero de 2022. Este combate se conocería como la Batalla de Sumy y vio a las fuerzas de defensa territorial de Ucrania unirse con los paracaidistas del país para luchar contra las fuerzas rusas en combate urbano. El combate temprano destruyó una columna de tanques rusos. Imágenes en X, antes Twitter, muestran la captura de Sumy, con tanques en las calles principales de la ciudad del Oblast. Otras imágenes de BNO News revelan partes de la ciudad en llamas durante la lucha. Tras la destrucción de la columna de tanques rusos, se ordenó a los paracaidistas de Ucrania que abandonaran Sumy, dejándola en manos de unos pocos miles de voluntarios locales que solo tenían acceso a rifles y un puñado de armas antitanque. Esos voluntarios aprovecharon al máximo sus suministros limitados, impidiendo que el ejército ruso y sus tanques entraran en la ciudad y obligándolos a rodear Sumy e intentar eludirla. Las tácticas de Putin tampoco funcionaron tan bien como esperaba, ya que los tanques que intentaron pasar por Sumy a menudo fueron objeto de ataques guerrilleros. La ciudad fue defendida con éxito, según Dmytro Savitsky, gobernador de la región de Sumy, quien confirmó que las tropas rusas ya no ocupaban ninguna ciudad o aldea de la región. Podemos volver a Warspotting para ver imágenes de tanques rusos destruidos en el paisaje de Sumy. Confirma la pérdida de 109 tanques, principalmente T-80 y T-72. También se ve evidencia de que Ucrania capturó varios tanques, incluyendo una imagen de un T-90A con la bandera ucraniana ondeando mientras 2 soldados se sientan encima. Esa captura es especialmente notable. Putin ha elogiado al T-90 como el mejor tanque del mundo, afirmando que una vez en posición, eso es todo.
Y sin embargo, Rusia ha perdido un número tremendo de T-90 durante la guerra de Ucrania. El tanque mostrado capturado en Sumy es solo uno de alrededor de 160 con Oryx, mostrando imágenes de 41 T, 90 AS-108T, 90 Ms, que es el tanque que Putin cree que es el mejor del mundo, y un puñado de T-90 AKs y T-90S tanques que han sido destruidos, capturados o abandonados en Ucrania desde febrero de 2022. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos estima que Rusia tenía alrededor de 67 T-90MC en servicio activo cuando invadió Ucrania, con la capacidad de construir alrededor de 40 por mes antes de la invasión. Esto implica que Rusia ha perdido casi todos los T-90Ms que tenía al entrar en Ucrania, además de muchos de los producidos posteriormente. Tenga en cuenta que la producción de T-90M del país también se habrá ralentizado después de la invasión debido a las sanciones impuestas contra Rusia, que probablemente sea una gran parte de la razón por la que Putin depende tanto de los tanques de la era soviética hoy, pero más sobre eso más tarde. Podemos concluir que la invasión a Sumy fue un fracaso para Putin, al igual que muchas de sus invasiones en los primeros meses de la guerra. Incluso en casos en los que Rusia logró un control temporal sobre una región, como en Trostianets, finalmente fue expulsada, perdiendo docenas o cientos de tanques en el proceso. Y luego está Kyiv. La capital de Ucrania fue el objetivo principal obvio para Putin durante su invasión inicial de Ucrania. Los mapas de la British Broadcasting Corporation de las primeras etapas de la guerra muestran cuán cerca estuvo realmente Rusia de tomar la ciudad, con las tropas de Putin logrando establecer regiones en las que mantuvo un control limitado en las afueras de Kyiv para marzo de 2022. Sin embargo, para noviembre de ese mismo año, las fuerzas rusas habían sido completamente expulsadas de las regiones noreste, cerca de Kyiv, marcando el rotundo fracaso de Putin para tomar la capital ucraniana. Las imágenes satelitales de Space.com revelan la estrategia de Putin para capturar la ciudad mediante tanques rusos. Las imágenes muestran un convoy de 64 kilómetros de largo, con tanques y vehículos blindados, que se extiende desde Provisk hasta el Aeropuerto Internacional Antonov, a solo 10 kilómetros de Kiev. Ese aeropuerto fue el sitio de una batalla clave en la guerra, la cual Ucrania finalmente ganó, pero el convoy muestra cuán desastrosa podría terminar la estrategia de tanques de Putin. ¿Recuerdas las tácticas que Ucrania usó en Brivary contra un convoy similar pero más pequeño? Sus soldados atacaron el frente y la retaguardia del convoy, con el objetivo de detener su avance y cortar su retirada. En ese caso, Ucrania no tuvo éxito completo. Aunque destruyó la cabeza del convoy, la cola permaneció intacta, permitiendo a Rusia retirar sus tanques y lanzar un asalto secundario que desató una batalla más amplia. La táctica fue mucho más efectiva contra el convoy de Kiev. Hablando con testigos y personal militar, la British Broadcasting Corporation reveló que las líneas de tanques y vehículos blindados que intentaban entrar a Kiev eran menos un convoy y más un atasco de tráfico. Putin cometió un error estratégico clave. Creía que sus tropas enfrentarían tan poca resistencia que todos podrían conducir a lo largo de una carretera principal, dándose muy pocas opciones para cambiar de ruta en caso de que Ucrania atacara. Un mapa compartido por la British Broadcasting Corporation mostró las rutas que tomó este convoy mientras intentaba llegar a Kyiv, señalando que finalmente llegó a incluir 1.000 tanques y 2.400 vehículos de infantería mecanizados. Ucrania estableció puestos de control a lo largo de la ruta y utilizando granadas propulsadas por cohetes, drones y bombas de gasolina, los soldados lograron detener el avance del convoy. La artillería y los ataques aéreos se sumaron al contraataque, deteniendo por completo el convoy. Según la British Broadcasting Corporation, Rusia se vio obligada a abandonar cientos de tanques y camiones, siendo el punto más bajo para Putin los 370 camiones del ejército que sus tropas dejaron atrás mientras huían del bombardeo de Ucrania. El convoy de Kyiv terminó siendo un cementerio de los vehículos pesados que Putin usó en su fallido intento de tomar la ciudad. Ucrania estaba jubilosa por su éxito, tan jubilosa de hecho que en agosto de 2023 celebró un evento especial en Kyiv en celebración de 32 años de independencia del gobierno soviético, que vio cómo sacaba los restos quemados de docenas de tanques que habían sido destruidos cerca de la ciudad. Reuters publicó una foto del evento que muestra 7 tanques alineados en una calle, con ucranianos moviéndose alrededor y examinándolos. Según Warspotting, se han destruido 83 tanques rusos confirmados en o cerca de Kyiv, y es probable que muchos otros hayan sido destruidos o inhabilitados sin que se haya informado al respecto. Las imágenes de Warspotting muestran varios T-80 y T-70 y 2 en ruinas, siendo estos últimos los que parecen constituir la mayoría de las imágenes, lo que nos da una idea de los tanques en los que Putin confiaba en su convoy fallido. Las imágenes también son notables porque no incluyen ningún T-90.
lo que plantea la pregunta de por qué Putin no usaría el supuesto mejor tanque del mundo para intentar tomar la capital de Ucrania. Tal vez él ya conocía algo sobre el tanque que el mundo descubriría después. No estaba a la altura de la tarea. Aún así, podrías pensar que la destrucción del convoy que intentó entrar a Kiev y el otro ejemplo mostrado aquí indica que los tanques de Putin no han tenido éxito en Ucrania. Si bien Rusia ha tenido éxitos, estos han sido a un alto costo en personal, equipo y tanques. Pasemos ahora a Kherson, al sur de Ucrania. Después de asaltar la ciudad durante una semana a partir del 24 de febrero, 2022 Rusia capturó Kherson el 1 de marzo. Lo que siguió fue una ocupación militar de la ciudad que involucró hasta 35.000 soldados con la British Broadcasting Corporation, mostrando que Rusia tenía el control total a finales de marzo de 2022. Para noviembre de 2022, Ucrania había recuperado gran parte de la ciudad. Los mapas de la British Broadcasting Corporation muestran a Kherson resaltado en azul, lo que significa que ahora está nuevamente bajo el control ucraniano, aunque todavía está amenazado debido a su proximidad a Mariupol y varias otras regiones en el sur de Ucrania que aún están bajo el control ruso. ¿Pero qué pasa con los tanques? En enero de 2024, Forbes publicó una imagen de un tanque T-90, supuestamente del 17 Regimiento de Tanques de Rusia, siendo transportado en un vehículo hacia el frente cerca de Kherson. Sin embargo, ese tanque no estaba allí para participar en un nuevo asalto a la ciudad. Ucrania asegura que el 17º Regimiento de Tanques es responsable de recuperar los numerosos vehículos perdidos por los rusos en sus fallidos intentos de desalojar a los Marines de Kherson. Según Forbes, el batallón probablemente incluye decenas de tanques T-90, los mejores de Rusia para la operación de limpieza. Según Forbes, estaban allí en enero porque Rusia había perdido al menos 163 tanques y otros vehículos de combate en los últimos 3 meses de 2023, intentando retomar la ciudad. La escala de las pérdidas se muestra una vez más por Warspotting, que tiene pruebas de 208 vehículos destruidos o inhabilitados en el Oblast de Kherson. Hay una mayor dispersión de tanques en estas imágenes que en otras ubicaciones cubiertas hasta ahora. Los T-74 son comunes, pero Warspotting también muestra T-90 sin torreta dentro del Oblast, destruidos por drones o cohetes ucranianos. También se observan numerosos tanques T-62 que entraron en servicio en 1961 durante el apogeo de la Unión Soviética. Estas imágenes muestran que Putin se ve obligado a usar antiguos tanques rusos para seguir sus asaltos en Ucrania. Los pocos T-90 destruidos demuestran que incluso sus tanques más modernos no resisten los ataques ucranianos. Ahora, los T-90 están relegados a tareas de limpieza. Docenas de tanques T-70 y T-62 bordean las carreteras y campos de la Oblast de Kherson, recordando duramente a Putin que incluso sus éxitos iniciales a menudo terminan en fracaso. Luego llegamos a Kharkiv, donde Putin pudo haber tenido algún éxito temprano en Kherson antes de ser obligado a retirarse. Kharkiv fue objeto de una extensa batalla que vio a Rusia no ganar terreno mientras perdía cientos de tanques en el proceso. Ubicada a solo 19 millas al sur de la frontera norte de Ucrania con Rusia, Kharkiv fue un objetivo militar importante para Putin en las primeras etapas de la guerra. El 24 de febrero vio a 20.000 soldados rusos reunirse en Belgorod justo al norte de esa frontera, con el objetivo aparente de ocupar Kharkiv en 2 días. Eso no sucedió. En cambio, vimos un patrón similar en esta batalla a muchos en los primeros días de la guerra. Rusia intentó avanzar sobre una ciudad ucraniana, pero fue repelida. Recurrió a ataques de artillería y tanques para intentar tomarla. Para mayo de 2022, Ucrania había superado un esfuerzo ruso para rodear Kharkiv y lanzó una contraofensiva que finalmente llevó a que Rusia fuera expulsada por completo. Desde entonces, la región de Kharkiv ha sido escenario de una lucha constante, en gran parte involucrando tanques rusos. En julio de 2024, Newsweek publicó un mapa que sugería que la lucha favorecía a Ucrania, ya que aseguró un perímetro de 25.0 kilómetros alrededor de la ciudad, mientras Rusia intentaba avanzar desde el noreste. Ese mismo mes, la Nueva Voz de Ucrania publicó estadísticas que mostraban que el más reciente intento ruso por Kharkiv había terminado en un fracaso absoluto. Más del 90% de las fuerzas ofensivas de Putin cerca de la ciudad habían sido destruidas, resultando en la muerte de 2.936 soldados rusos, junto con 6.509 que resultaron heridos en la batalla. En cuanto a los tanques, llenan el paisaje de Kharkiv. Volviendo a la observación de la guerra, se ha confirmado a través de imágenes satelitales o fotos tomadas por drones o en el suelo que Rusia ha perdido 502 tanques en el Oblast de Kharkiv. Los tanques T-72 y T-80
representan la mayoría de las pérdidas rusas, aunque también hay una cantidad considerable de T-62 de la era soviética destrozados, como se observó en Kherson. Al igual que en la mayoría de la guerra, muchos de los tanques destruidos o deshabilitados ya no tienen torretas, indicando que los ataques de drones y cohetes los han eliminado. También se observan muchos tanques con jaulas de protección, que son jaulas improvisadas colocadas sobre la torreta para protegerla de la explosión inicial de un proyectil entrante. Parecen haber ofrecido poca o ninguna protección. Las batallas mencionadas comenzaron en los primeros días de la guerra, con Rusia sin lograr asegurar un objetivo o perdiéndolo ante una contraofensiva posterior. En el camino, Putin ha experimentado cientos de pérdidas confirmadas de tanques en estas regiones, con la probabilidad de que haya muchos cientos más que no se han documentado. Avanzamos rápidamente hasta julio de 2022, y Putin ha dirigido su atención hacia el este de Ucrania. Específicamente, estaba e incluso sigue intentando tomar la región de Donbass. Una parte clave temprana de esa estrategia implicó tomar la ciudad fortificada de Bakhmut, con Putin otorgando una gran importancia a liberar la ciudad de Ucrania. Entre julio de 2022 y mayo de 2023, Rusia y Ucrania libraron la prolongada batalla de Bakhmut. Los mapas de Al Jazeera ilustraron el avance ruso durante este periodo, mostrando una toma de control que tardó casi un año en completarse. Rusia todavía controla Bakhmut, aunque experimentó enormes pérdidas de personal y tanques en el camino. En marzo de 2023, 2 meses antes de que Rusia finalmente reclamara Bakhmut, la British Broadcasting Corporation publicó cifras que afirmaban que Putin había perdido hasta 30.000 soldados intentando asegurar la ciudad. Las pérdidas incluirían tanques, con combates terrestres donde tropas rusas a menudo atacaban con apoyo de tanques. Para el 1 de mayo, Ucrania afirmaba que Rusia había dedicado 25.600 soldados, junto con 65 tanques y 450 vehículos blindados, a la etapa final de la batalla. Se desconoce la cantidad exacta de tanques que Rusia perdió. Sin embargo, sabemos que los combates cerca de Bakhmut no han cesado, a pesar de que Rusia controla la ciudad. En octubre de 2023, Newsweek informó que en una sola batalla en Bakhmut, Rusia perdió 6 tanques en tan solo 24 horas. Aunque es poco probable que esta tasa fuera la norma para la batalla principal de Bakhmut, muestra cuánto daño puede causar Ucrania. War Spotting muestra esto aún más. Confirmó que hay al menos 185 tanques rusos perdidos o destruidos alrededor de Bakhmut, incluyendo varios T-90 que han sido fotografiados con daños extensos mientras transportaban jaulas de protección. Los T-72 y T-80 también son comunes entre las imágenes de tanques destruidos, seguidos por los T-62 y T-64. Putin no triunfó en Bakhmut por su estrategia superior. Ganó enviando a decenas de miles de soldados rusos a su muerte, mientras perdía cientos de sus tanques en el camino. La historia es la misma para otra de las victorias militares más importantes de Rusia en la guerra de Ucrania, Avdiivka. En octubre de 2023, Rusia lanzó un asalto total a Avdiivka, con tácticas que prácticamente eran un reflejo de lo que se había visto en Bakhmut. El asedio duró unos 4 meses, y Rusia finalmente aseguró la ciudad y sus aldeas aledañas en febrero de 2024. El ataque a Avdiivka tenía importancia estratégica, ya que alberga la mayor planta de coque de Ucrania y podría proporcionar una ruta de salida de Donetsk y otras regiones del Donbass. Pero como vimos en Bakhmut, la victoria de Putin tuvo un alto costo. Según mapas de la British Broadcasting Corporation, Rusia aprovechó su triunfo en Avdiivka para controlar más territorio ucraniano en los alrededores de la ciudad. En octubre, su control del territorio al norte y sur de la ciudad era limitado. No obstante, Forbes, Newsweek y otros medios han calificado el triunfo en Avdiivka como una victoria pírrica. Forbes afirmó que Rusia perdió 214 tanques entre principios de octubre de 2023 y febrero de 2024, compartiendo imágenes de tanques rusos arruinados justo al sur de la ciudad. La mayoría de estos tanques eran los mismos T-72 y T-80 vistos en otras partes de la guerra, junto con algunos T-90 que han demostrado ser ineficaces en Ucrania. Según Forbes, durante el mismo periodo, Ucrania solo perdió 18 tanques, lo que significa que por cada tanque ucraniano perdido, Rusia perdió alrededor de 11.8 tanques. Newsweek añadió a estas cifras en febrero de 2024 al publicar informes emitidos por el ejército de Ucrania. Dice que Rusia perdió 47.186 soldados al intentar tomar Avdiivka, con las pérdidas de tanques siendo incluso más sustanciales que las reportadas por Forbes, 364 en total, junto con 748 vehículos blindados y casi 250 sistemas de artillería.
Esas cifras no han sido confirmadas de manera independiente, pero sí sabemos que hay al menos 39 tanques rusos dañados o destruidos en Avdiivka, gracias a las imágenes publicadas por Warspotting. Como es habitual, estos tanques son predominantemente T-80 y T-70, y aunque hay un par de T-90 y algunos mucho más antiguos, T-62 mezclados. Las jaulas Cope se observan en muchos tanques, evidenciando que su uso se había vuelto una táctica rusa habitual para la batalla de Avdiivka, aunque las numerosas imágenes de tanques destruidos demuestran su ineficacia. ¿Qué podemos deducir de toda esta información? En cada batalla importante contra Ucrania, Rusia ha confiado en los tanques para presionar a su enemigo. El resultado han sido pérdidas catastróficas, sumando más de 3.000 confirmadas y la probabilidad de muchos miles más de tanques perdidos que no han sido fotografiados. Para demostrar la desesperada situación de los tanques de Putin, podemos recurrir nuevamente a las imágenes satelitales. En agosto de 2023, Universe Space Tech publicó imágenes satelitales de una instalación militar rusa oculta en Siberia. Las imágenes revelan que la mayoría de los tanques de esa instalación y de casi todas las demás controladas por Moscú ya no están, según muestran las imágenes de antes y después. Son estas pérdidas extensas las que llevaron al expresidente ruso Dmitry Medvedev a afirmar que Rusia tenía la intención de aumentar la producción de tanques a 1.500 por año en marzo de 2023. Necesita fabricar más tanques porque está perdiendo tantos. Newsweek publicó un artículo en junio de 2024 que reveló que el análisis de imágenes satelitales con IA mostró que la situación de los tanques de Rusia es grave, casi un año después de informes anteriores. Analizando 87 sitios militares, incluyendo 16 bases de almacenamiento de tanques, la IA concluyó que Rusia ha perdido cerca del 50% de los tanques que tenía almacenados desde el comienzo de la guerra. Esto pone a Putin en una posición complicada. Desde febrero de 2022 ha confiado en una gran cantidad de tanques rusos, desde los ultramodernos T-90 hasta tanques soviéticos que datan de la década de 1960 para presionar a Ucrania. La estrategia ha funcionado de vez en cuando, pero cada vez que Rusia gana territorio, lo hace a costa de cientos de sus tanques. Ahora se está agotando, incluso mientras intenta aumentar la producción, lo que significa que Putin debe responder una pregunta muy difícil. ¿Cómo va a abordar una futura guerra en Ucrania en la que ya no tiene miles de tanques a su disposición? Dinos qué crees que podría ser la respuesta a esa pregunta en la sección de comentarios de abajo y gracias por ver el video. Ve y revisa. Rusia se está quedando sin todo el equipo. Esto podría terminar con la invasión de Putin o haz clic en este otro video.